Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar del panorama económico, Así es. de cómo está la situación. Bueno, sabemos que que es compleja, ¿sí? Que es muy difícil, pero vamos a analizar esa situación, cómo la tiene encarada el gobierno. Claro. ¿Sí? La valoración sobre el rumbo que ha definido el gobierno y sobre las medidas que está tomando y las proyecciones, lo que pretende tomar, por lo menos que ha dicho, en el corto y mediano plazo. Bueno, está en comunicación con nosotros Osvaldo Giordano. Hoy presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, pero anteriormente ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba y por un periodo muy breve fue el titular de ANSES a nivel nacional en el arranque mismo del actual gobierno. Bueno, vamos a hablar de ese panorama, le vamos a hacer alguna pregunta también del tema jubilaciones, cómo está viendo ese panorama. Primero lo saludamos. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, lo primero en términos generales, ¿cómo está viendo el panorama de la situación económica hoy en la Argentina? ¿Qué destacaría y cómo ve la acción del gobierno en este sentido? Mira, yo creo que no es ni blanco ni negro. Es decir, yo creo que hay cosas muy positivas para destacar. Creo que la más importante es que el gobierno de Milei ha logrado instalar en agenda temas que en el pasado tratábamos de esquivar por considerarlos políticamente incorrectos o difíciles, digamos, que la gente lo apoye, como el equilibrio fiscal, la necesidad de actualizar la legislación laboral, replantear el sistema tributario, la coparticipación, integrarse inteligentemente en el mundo. Es decir, buena cantidad de temas que son extremadamente relevantes, que diría que son imprescindibles para que la Argentina salga de esta larga decadencia y que este gobierno los planteó en la campaña electoral, tuvo el aval de la gente y la gente lo sigue apoyando aún en un escenario de enorme esfuerzo como el que está haciendo ahora. La parte más difícil viene por el lado, bueno, primero de una herencia muy complicada, es decir, yo no creo que sea una exageración de que estuvimos rozando el proceso hiperinflacionario, en parte, bueno, por muchas décadas de malas políticas, pero profundizadas por el anterior gobierno, fundamentalmente en la última etapa, donde hubo una serie de decisiones que yo creo que rozaban la irresponsabilidad. Y en parte también por debilidades en la instrumentación que muestra el actual gobierno. Sí, creo que las ideas están bien enfocadas, pero luego cuando llega el momento de instrumentarlas aparecen dificultades de distinto tipo, algunas de gestión, de incapacidad para llevar a la práctica, otras de pericia política, de cómo cuando es necesario el aval, ya sea del Congreso, de los gobernadores, la incapacidad para llegar a acuerdos que permitan introducir estos cambios que, como digo, son imprescindibles, pero que requieren respetar una serie de reglas institucionales y que hasta ahora lo que ha conseguido el gobierno son derrotas. Osvaldo, hay dos apreciaciones sobre el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Algunos dicen, bueno, no es sustentable, así como está configurado, no se puede sostener, porque algunos pilares son, bueno, no mandarle fondos a las universidades, no mandar fondos a las provincias, que en algún momento hay que enviarlos. Y hay quienes dicen que en realidad el gobierno se sobregiró con el ajuste, que se pasó de rosca. ¿Cómo lo ve usted a esos dos conceptos que se están escuchando? Creo que los dos son ciertos. Creo que por allí hubo una exageración que la entiendo dado el contexto en que tomó las riendas del poder, ¿no? Como decía antes, en un escenario donde existía un riesgo cierto de hiperinflación, más vale que sobre no que falte, ¿no? Porque si te equivocas en esto o no convences en relación a que vas a controlar la situación fiscal, el riesgo, ¿no?, de que se espiralice la inflación era cierto. Yo creo que por ahí eh, el tema de la exageración tiene cierta justificación como parte, ¿no?, de un contexto tremendamente difícil. Lo que no hay duda es que es insostenible, ¿no? Es insostenible no solo por el esfuerzo que significa para la gente, los niveles de deterioro, los ingresos que usted ha provocado, sino que, como bien vos señalás, porque no es práctico, no hay forma de sostenerlo, porque ya sea vía judicial o vía que la propia realidad te lo impone, hay estrategias, digamos, de reducción del gasto que en el mejor de los casos
se pueden sostener por poco tiempo, pero que en el mediano plazo el gasto va a volver a aparecer, como por ejemplo en el caso de las jubilaciones, si uno violenta la movilidad, bueno, esto va a generar juicio y los juicios en algún momento derivan en un embargo de una cuenta y en más gasto público, y así puedo hacer varias enumeraciones. De allí que creo que la principal preocupación es las debilidades que muestra el gobierno para que esto que ha sido un ajuste muy rudimentario, muy basado en la licuación, se transforme más en un ordenamiento, algo más cualitativo, donde pueda demostrar no solo que hoy me dan bien los números desde el punto de vista fiscal, sino de que a futuro van a seguir siendo buenos porque he tomado medidas que han ordenado el Estado y ha hecho un Estado que no solo es equilibrado, sino que además es más eficiente y por lo tanto es una estrategia sostenible. Osvaldo, la muy fuerte caída del poder adquisitivo de la enorme mayoría de la población, ¿es una consecuencia coyuntural que se va a revertir con los meses o con el paso del tiempo? ¿O es parte del modelo, que los sueldos sean muy bajos para competir afuera? Mirá, si nos quedamos solo con la licuación, diría, bueno, es parte del modelo. Como te digo, creo que no es sostenible, no solo porque la gente no lo va a soportar, sino porque va a haber mecanismos que te van a hacer que el gasto reaparezca o que caiga la recaudación y lo que ganaste de baja el gasto lo pierdas porque te bajan también los ingresos. Eh, Creo que el modelo, por lo que dijo Milei en la campaña y por lo que sigue diciendo ahora, no es simplemente una licuación, sino creo más en lo que él plantea, por ejemplo, en la Agenda de Mayo, que son unas profundas transformaciones en temas esenciales para la Argentina, como lo tributario, la coparticipación, la eficiencia del gasto público, la integración en el mundo, la legislación laboral, el ordenamiento previsional. Si eso se hace bien, se hace rápido, no son solo títulos, sino que son títulos con contenido y se demuestra la pericia política y de gestión para llevarlo a la práctica, yo creo que estamos en una oportunidad de que esto sea pasajero y de que rápidamente tengamos un alivio. Yo creo que si, por ejemplo, el Congreso rápidamente sanciona las normas, el Pacto de Mayo es un éxito y nos ponemos a trabajar, tanto nación como provincias, en instrumentar todas estas ideas, Argentina rápidamente puede salir de esta situación. Osvaldo, hace rato que se habla mucho en la Argentina de la necesidad de reforma tributaria y de reforma laboral. Le pregunto si efectivamente cree esto, que hace falta reformar estos dos grandes ítems y qué deberían contener cada uno como temas esenciales. Mira, estoy absolutamente convencido que esos y los otros temas que están en el Pacto de Mayo son fundamentales. eh, y por eso valoro mucho que el presidente lo haya planteado en el Congreso, ha fijado una fecha, ya ha convocado los actores relevantes como son los gobernadores para avanzar en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en materia laboral, buena parte de las ideas que son necesarias llevar a la práctica ya estaban plasmadas en el DNU. El tema es que se usó un instrumento inadecuado, un DNU, que rápidamente fue, como era previsible, fue cuestionado por la justicia, cuando en realidad yo percibo de que hay bastante consenso, no digo unánime en el Congreso, pero sí amplio en el Congreso, y que con un poco más de pericia política se podría haber avanzado por un camino, obviamente, que es más complejo que sacar un DNU, pero mucho más eficaz, que es sacar una ley, por ejemplo, modernizando la legislación laboral. En materia tributaria, que es el otro tema que vos preguntás, nosotros, bueno, lo planteamos en nuestro libro, Una vacuna contra la decadencia. Allí no es un tema que solo resuelva a nivel nacional, como puede ser la legislación laboral, sino que es fundamental el acuerdo con los gobernadores a los fines de rediscutir las potestades tributarias, es decir, que pasar un sistema tributario como el actual, donde se superponen nación, provincia y municipio, impuestos a la misma gente y generando todos los males que conocemos del sistema tributario, a un sistema donde cada nivel de gobierno cobre determinados impuestos y tienda a autofinanciarse con esos impuestos. Y de esa manera no sea necesario
tener un régimen de coparticipación. Es complejo, yo creo que no es imposible y creo que están dadas las condiciones para avanzar en este punto. El Pacto de Mayo es un primer paso, pero requiere, ¿no?, la habilidad política para convocar, para convencer, para dialogar, para aceptar, digamos, distintos planteos y llegar a un acuerdo que sea instrumentable. Osvaldo, ¿cómo está viendo la política previsional? Por un lado, lo que está pasando con los jubilados en sí, con una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo, pero se sumó justo antes de Semana Santa una nueva polémica que fue esta eliminación a través de un DNU de una cláusula que establecía adelantos actualizados, ¿no?, para las cajas de jubilaciones provinciales que no se transfirieron a la nación. Mira, es un buen ejemplo de la baja capacidad de instrumentar los cambios que tiene el gobierno. Por un lado, el tema general de las jubilaciones, en donde es obvio y visible la tremenda licuación que han tenido los haberes y los costos que tiene esto y los perjuicios que esto genera. El gobierno no fue capaz de acordar en el Congreso, a pesar de que se estaba avanzando y había buena predisposición en el Congreso a avanzar una resolución del tema, a través de un DNU, que es una herramienta muy rudimentaria y muy cuestionable, primero, digamos, al Congreso y se compró otro problema, porque ese DNU seguramente será cuestionado y se terminará en más juicios contra el ANSES. Y lo mismo con las provincias. Por un lado, se convoca a las provincias a suscribir el Pacto de Mayo y por otro lado se les genera esta agresión que lleva a una ilegalidad, porque la obligación de la nación de cubrir los déficits de las cajas no transferidas, la parte del déficit que le corresponde, ¿no?, que la que tendría si la caja se hubiese transferido, va en contra de la ley y va a generar juicio, como de hecho Córdoba ya lo tiene y seguramente lo actualizará, y que son juicios que se van a ganar, con lo cual la nación se compró un problema político porque generó una agresión y no resolvió el tema de fondo, que es el financiamiento de las provincias. Simplemente sigue acumulando problemas, sigue acumulando una deuda que no se registra, pero que es deuda porque en algún momento el juicio se paga. Creo que son buenos ejemplos de la falta de capacidad de implementación que tiene el gobierno y de lo que tiene que corregir si no queremos que esto sea nuevamente, ¿no?, una oportunidad desperdiciada para la Argentina. Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto hablar con usted. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Osvaldo Giordano, economista, presidente del IERAL, bueno, Así planteando volvió a su viejo hogar. Así es, así es. Donde todo comenzó. Así es. Bueno, y analizando el modelo económico, ¿no? Sí. El modelo económico que se está implementando en el país, destacando Giordano algunas cuestiones que se han puesto sobre la mesa como ejes de debate, de discusión y de instrumentación, pero a la vez marcando que la metodología que está llevando adelante el gobierno, por un lado, no es sostenible, pero por el otro lado tiene mecanismos tanto políticos como administrativos muy rudimentarios, ¿no?, que no los hacen sostenibles en el tiempo. Va como chocando permanentemente contra la misma pared, ¿no? Y contra sí mismo. Claro. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.